Desapareció en la oscuridad fundiéndose con las sombras como un espectro. La lluvia se intensificó, borrando sus huellas, borrando su paso de la memoria de la ciudad. El general Pólvora se había ido, desvanecido en el abismo urbano. Solo quedaban las luces de neón, su brillo reflejándose en el pavimento mojado, testigos silenciosos de su fuga. General Pólvora, clandestino en México. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy General Pólvora, clandestino en México. Me encuentro con un par de compañeros que son extraordinarios y que pues yo no tengo la oportunidad de reunirnos a comentar, a discutir y a dialogar ciertos puntos que nos unen. Querido doctor Istarri, ¿cómo estás? Hola, general, buenas tardes. Buenas tardes, Elías, y muy buenas tardes a toda nuestra audiencia. El auténtico representante de Puebla de Los Ángeles, el maestro Elías Zárate. ¿Cómo estás, Elías? General Isaac, muy buenas tardes. Audiencia, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Muy bien. Pues de los temas que hemos pensado que podrían ser interesantes, que están de boga ahorita, uno de ellos trata de los problemas financieros en México y cómo se acercan momentos inclusive de una depresión económica importante. Pero se supone que un manejo sabio de las reservas del Banco de México y en general el sistema bancario mexicano ha sido logrado como estable por una lucha histórica que viene eh, en época post-revolucionaria. Digamos que en la época antes de la Revolución Mexicana, los grandes bancos que se conocían eran pues, el Banco de Londres en México, los Lobeos del Fin, el, bancos que venían de Estados Unidos o con capitales franceses eran los que comúnmente se generaban como la banca mexicana. Posteriormente, a la Revolución Mexicana, siguió habiendo ese esquema donde bancos nacionales fundados con recursos del extranjero o de grandes ahorros de capitales nacionales se podían establecer como sistema de banco. Entonces, hubo una época en donde proliferaron los temas bancarios, pero no había una situación de cobertura como cuando se dio el crack en Estados Unidos de la bolsa de valores, ya en el siglo pasado. Aquí en México no hubo una enorme problemática porque es mínima las personas que podrían pensar en generar inversiones. Aparte no estaban interconectados los sistemas de inversiones. Y aquí, sí, en México, como es un país tan grande y tan rico, siempre hemos predominado en el consumo interno. O sea, se hacían las cosas en Yucatán de Nequén, no pensando en mandarlas a otros países, sino para el consumo de Guadalajara, de México, de Durango. La gente que anda por Colima, dice, Colima es un estado chico. No, simplemente ciudades como Tecomán tienen una cantidad increíble de comercio, de cosas de todo tipo, de toda especie. Y así cada gran ciudad, Zaguayo en Michoacán, Zamora, cada lugar tiene un gran comercio. Entonces México internamente tiene una capacidad de mantenerse porque tenemos de todo y de comercializarlo porque tenemos para comprarlo. Entonces, los coletazos de las crisis sí afectan sobre todo a las grandes economías, pero a las personas de abajo muchas veces solo notan el aumento de la inflación de los productos. No saben de la problemática mundial de que si se va a acabar el mundo, que si las guerras de bombas atómicas, no, ni no les importa lo que pase en Nasdaq, que no usan el computador, o sea, ellos es una vida más básica del promedio general de la gente. Pero para la gente que teníamos ahorros, que desde chico, no sé si se acuerdan que cuando íbamos en la primaria, bueno, los que somos acá con un poquito del siglo pasado, nos llegaron a vender unas estampitas, yo tengo una colección de ellas, que eran los timbres del ahorro escolar. Entonces, cada semana tú llegabas te han dado de domingo, no, deme 3 timbres, ¿no? Ibas llenando una planilla. Y el objetivo es que al final de esa planilla ibas a ir al Banco de México y lo ibas a cambiar por una alcancía y te iban a dar esa cantidad como en ahorro.
Bueno, yo tengo las planillas, es decir, que nunca fui a canjearlas. Pero el banco siempre estuvo en México para servicio de todo tipo, hipotecario, de negocios y sobre todo fue desarrollándose desde los 80s a los 90s en la parte de las tarjetas de crédito. Entonces, en el 82, me parece, fue la nacionalización bancaria y hubo un gran cisma, un gran problema que comenzó lo que conocemos como la banca moderna. Lo único seguro es que se dice que en México no podían quebrar los bancos porque teníamos un sistema bancario en un fondo especial que iba a compensar esas pérdidas para que no saliera raspada la gente o los grandes inversionistas. Sí, general, Elías. El problema básicamente comienza cuando, después de la nacionalización de la que ya comentó el general, Carlos Salinas de Gortari eh, privatiza nuevamente los bancos en México, es decir, el sistema bancario que era para ese entonces del gobierno debido a las nacionalizaciones que se hicieron en la época de mayor populismo, se privatizan nuevamente los bancos, pero estas privatizaciones, como muchas, como casi todas las privatizaciones que se hicieron durante la administración de Carlos Salinas de Gortari, se hicieron con intereses, digamos, pues casi de buscando amigotes del presidente, así tal cual, amigotes del presidente Carlos Salinas de Gortari, que fueran los que se beneficiaran con esas privatizaciones, que fueran los que compraran esas empresas que hasta ese momento eran del gobierno, muy mal administradas por el gobierno porque el gobierno no sirve como empresario. Pero en vez de buscar empresarios de verdad, en vez de hacer unas privatizaciones que estuvieran bien hechas, se hizo con criterios pues no diría de nepotismo, yo más bien diría con criterios en cierta forma corruptos, de cuánto me das a cambio, qué beneficios saco, qué, qué vas a ayudarme posteriormente para mi partido, el PRI, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso hizo que quedaran a cargo de los bancos, en este caso de lo que estamos hablando de los bancos, quedaran a cargo de los bancos gente quizás sin mucha experiencia, o si tenían experiencia, quizás sin muchos, sin muchos escrúpulos a la hora de actuar, porque estaban actuando con criterios políticos y con criterios de amiguismo. Entonces se viene la crisis económica de 1994. Los bancos pues básicamente quebraron, pero no podían quebrar porque si quebraban los bancos significa que se iba a perder todo el ahorro de los mexicanos. Entonces, como no se podía perder todo el ahorro de los mexicanos, el gobierno de México instaura ese fondo de protección llamado FOBAPROA, utilizando para esto un fondo previo que había sido creado desde 1990, es decir, lo dota de nuevas atribuciones a ese fondo ya existente para rescatar a los bancos con dinero en principio del gobierno que se obtiene mediante deuda externa, pero el fin último era que no quebraran los bancos porque toda la gente, todos los ciudadanos iban a perder todos sus ahorros. Entonces, con este fin fue que se hace. Es decir, fue un fin positivo. El tan denostado Fobaproa por parte del Peje Lagarto y otros politicuchos corruptos tenía un fin positivo, pero la forma como se administró y cómo se hizo y cómo se ejecutó tal vez no fue la mejor. Tal vez seguramente hubo mucha corrupción en el medio y todo esto es lo que ha creado la polémica con la historia del FOBAPROA. El significado de las siglas FOBAPROA significa Fondo de Protección al Ahorro Bancario. Era precisamente, como lo dice Isaac, para proteger a los ahorradores. Es el caso del último banco que quebró en México, Banco FAMSA, tenía 635,000 ahorradores, ya se gastaron el 99%
del IPAB, que tenía sus reservas para los ahorradores, y bueno, solamente le pagaron a 120,000 ahorradores y quedan 500,000 de ahorradores que tenían entre 2 y 5 millones de pesos sin ninguna reserva, porque actualmente el IPAB únicamente da protección por 400,000 UDIs, que es decir, hasta 3,5 millones, es lo que si un ahorrador tiene en un banco, el gobierno federal y a través del IPAB, del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, es como restituye este dinero en caso de que hubiera una quiebra de un banco. Eso era lo que tenía que haber sucedido en el FOBAPROA, dejar que quebraran los grandes créditos que fueron ilegalmente pagados por el gobierno en complicidad de los bancos. Mira, ¿a qué me refiero? El asunto fueron los créditos fraudulentos, que fueron sin garantías, créditos relacionados entre los propios socios del mismo banco y créditos cruzados entre los socios de los bancos. Banamex se lo regaló Salinas a Roberto Hernández en 2,000 millones de pesos, quedaron a deber 1,000 millones, el FOBAPROA, el gobierno federal pagó créditos por 4,000 millones de Banamex y Roberto Hernández se lo vendió a en ese tiempo Citigroup, en 12,000 millones. Negocio para los cuates, para los privados, y todas esas carteras de crédito actualmente las tiene el gobierno y se le está pagando a Bancomer, a Banamex, CETES más 4 puntos capitalizables 3 meses, cada 3 meses. Mira, y 600 créditos de Banamex representaban casi la mitad de la cartera vencida. Cuando Banamex tenía casi 3 millones de créditos, 6% no era ni el 1% de los créditos y tenía en cartera vencida casi la mitad de lo que, de toda la cartera que pagó el gobierno. ¿Quiénes tenían esos grandes créditos? Los propios socios. Aquí tengo los listados, ahorita los vamos a leer. El asunto es que todos estos créditos eran de amigos, de socios de los banqueros. Y vamos a ver quiénes estaban en este tema. Funcionarios del gobierno federal, por supuesto, era Eduardo Fernández, que en ese tiempo fue presidente de la Comisión Nacional Bancaria. Todos ellos se enriquecieron asquerosamente, sería la palabra. Javier Arrigunaga Gómez del Campo, él era director general del FOBAPROA y firmante de los pagarés FOBAPROA como delegado fiduciario. Javier Arrigunaga era el delegado fiduciario de un fideicomiso. Sin tener las facultades, él firma a nombre de todo el sistema bancario y del gobierno federal diciendo: no se preocupen, chicos, aquí el gobierno les va a respaldar. Pedro Aspe Armella, que era el secretario de Hacienda, de diciembre de 88 a noviembre del 94, pues él fue el que autorizó la salida del dinero, y Pedro Aspe, bueno, pues todavía asesoró al exgobernador Rafael Moreno Valle. Óscar Espinosa Villarreal era presidente de la Comisión Nacional Bancaria. Guillermo Ortiz Martínez fue el subsecretario de Hacienda y presidente del Comité de Desincorporación Bancaria. Carlos Salinas de Gortari, de ingrata memoria, era el presidente de la República, pero le toca a Zedillo, y aquí viene la famosa frase de los errores de diciembre, que dice, Zedillo dice, bueno, la economía estaba sujetada con alfileres, y viene el revire de Pedro Aspe, dice, bueno, pues ¿para qué se los quitan? Otro de los grandes beneficiarios con dinero público regalado a los particulares fue Martín Werner Weinfeld. Él era el secretario de Hacienda. También firmó como aval los pagarés en su carácter de director. O sea, Javier Arrigunaga los firma y el aval es Martín Werner. O sea, entre cuates. A esta diputada, que es actualmente diputada, Patricia Armendáriz, ella era vicepresidenta de la Comisión Nacional Bancaria.
Patricia Armendáriz decidía arbitrariamente, a su criterio, a qué empresas rescataban y a qué empresas no rescataban, a qué bancos rescataban y a qué personas no rescataban, a cambio de una comisión. Esta señora se enriqueció igual, de una manera formidable, decidiendo a quién rescataban o no. Bueno, y Patricia Armendáriz es el mejor ejemplo de que el poder, si no se autoprotege, se autodestruye. Patricia Armendáriz sigue siendo diputada federal. Javier Corral, Javier Lozano Alarcón era el secretario de actas del Comité de Desincorporización Bancaria y actualmente, bueno, pues quiere salir a bajo perfil. Y aquí viene lo interesante, porque en el caso de Bancomer, estos 600 créditos de millones los compra el Fobaproa porque el dinero lo tenían los socios y los amigos de los dueños de los bancos, de Roberto Hernández, y eran créditos al descubierto. Quiere decir que no tenían ni una garantía. El que pedía un surito, pues tenía la garantía de la factura y el coche lo recuperaba el banco. Pero de estos miles de millones eran créditos al descubierto, créditos sin garantías entre los dueños de los bancos, entre los socios de los bancos y entre los socios y dueños de otros bancos, créditos cruzados. Bancomer estaba Eugenio Garza Lagüera, Javier Burs, Moisés y Antonio Cosío. En Banamex, Roberto Hernández, Alfredo Hart, Lorenzo Zambrano, Ángel Lozada y Claudio X González. Bancrecer, Roberto Alcántara. Este banco pues se fue completito al IPAP. Fueron algo así, un banco pequeñito, como 10,000 millones de dólares para su saneamiento. Banco Vital de Antonio del Valle, Serfín Adrián Sada. El gobierno le inyectó 12,000 millones de dólares para venderlo al Banco Santander Hispano. En 1,500 millones, o sea, el gobierno le inyectó 12,000 millones. Esto es lo que se tiene que auditar, señora presidenta Claudia Sheinbaum. Actualmente se están pagando esos intereses y esta deuda. O sea, el gobierno le dio a Adrián Sada y a Serfín 12,000 millones de dólares, ya que el banco estaba en ceros, se lo vendió a Santander en 1,500 millones. Un 20%, un poquito menos de lo que gastó. Abaco Confía de Jorge Lankenau, Grupo Financiero Anáhuac de Jorge Hurtado y Federico de la Madrid, que tuvieron inclusive alertas internacionales por lavado de dinero. Banpaís con Ángel Isidoro Rodríguez el Divino, Banco Cremi Unión de Carlos Cabal Peniche, Banco de Oriente Poblano de los hermanos Margain Berlanga y Banco del Atlántico de Alfonso de Garay. ¿Quiénes fueron los que negociaron estos paquetes también de cómo, a quién rescatar y a quién no rescatar, qué montos y qué cantidades? Del PRI era Ángel Aceves Saucedo, un diputado poblano ya fallecido, Jorge Estefan Chiriac, actualmente asesor del gobierno de Puebla, Dionisio Mid, María de los Ángeles Moreno, Sami David, Marcos Bucio, Enrique Jackson, Salvador Rocha Díaz. Por el PAN estuvo Carlos Medina Plasencia, José Francisco Paoli Bolio, Fauci Hamdan. Y bueno, aquí viene a colación de que Paoli Bolio, en una de las votaciones decisivas en el Pleno, pues de repente sintió ganas de ir al baño y se ausentó de la sesión, y ese voto costó 250 millones de dólares en la sesión del 28 de diciembre de 1999. Este es el asunto. También hubo presidentes de los organismos empresariales, Eduardo Burs Castelo, Gerardo Aranda, de Concanaco Armando Araujo Montaño y Jorge Marín Santillán. Asociación de Bancos de México era Carlos Gómez y Gómez. Y este fue el asunto, cómo quebraron los bancos con sus propios cuates, con sus propios socios. El gobierno llenó esa deuda, compró esa deuda
y vendieron los bancos a consorcios internacionales. Y esos pagarés Fobaproa de esos créditos que no tenían garantía son los créditos que se siguen pagando. Y aquí viene el dato durísimo. Estos diputados autorizaron una deuda aproximadamente de 700,000 millones de pesos. Actualmente se han pagado 2 millones de pesos a 30 años de distancia. Y todavía queda un capital por pagar de 1 millón de millones de pesos, que capitalizándolo con estos intereses, pues nos va a tomar 50 años. En el caso de Bancomer, uno de sus grandes ingresos son los intereses cobrados o pagados del gobierno de Bancomer por concepto de estos pagares Fobaproa. Bancomer es uno de los mejores negocios del mundo. Estos pagarés representan prácticamente el 5% de sus ganancias mundiales. Y por supuesto que esto tiene que ser revisado. Ahora los diputados de Morena tienen la mayoría absoluta y tienen la posibilidad, yo diría la obligación, como dice la presidenta, de hacer clases de Fobaproa y auditar este robo a la nación. Mira, tengo aquí el resumen de los asuntos que fueron analizados en su momento por la Dirección de Activos del Fobaproa, el anexo 1. Son hojas foliadas y aquí están tal como lo informaron al auditor Michael Mackey. Mira, estuvo Aceros Monterrey, Alfa Empresarial, Autopista Cuernavaca-Acapulco, o sea, el gobierno se las concesionó, pidieron dinero, no pagaron, el gobierno le pagó al banco y los concesionarios de la autopista Cuernavaca-Acapulco pues siguen cobrando los peajes. Agustín Legorreta, Almacenes Nacionales de Depósito, o sea, una dependencia con Azupo, le quedó a deber dinero a los bancos y el gobierno federal pagó. Budip Bravo, los Autrey, el Ayuntamiento de Mazatlán, los Hoteles Aristos, la Bastida Ochoa, supongo que Francisco La Bastida Ochoa también, Kamel Nasif, este empresario involucrado con Mario Marín en los temas de pederastia, la familia Hanron, IUSA con Carlos Peralta, Justo Fernández, familiares de Justo Fernández, estos grandes cafeticultores, y que era concesionario en esos años del Hipódromo de las Américas. Chedraui Budip, asumo que por los apellidos es familiar o puede ser el propio José Chedraui Budip, el presidente municipal de Puebla, quien por cierto acaba de decir que no tiene ninguna propiedad, que todas las propiedades son de su esposa. Pues lo dudo mucho porque, o puede ser, ¿cómo es posible que le prestaron dinero sin tener garantías de pago? Eso es algo que sí se debe investigar porque, bueno, pues engañaron a los bancos solicitando créditos sin otorgar garantías. También está Cruz Azul, también está FAMSA, que si ya ahora quiebra y todavía defraudó al gobierno con el tema del Fobaproa, el propio gobierno federal, y bueno, aquí el gobierno de Chihuahua, el gobierno de Zacatecas, cuando Monreal era gobernador, y bueno, aquí viene el garbanzo de libra. Raimundo Gómez Flores, el papá de Altagracia Gómez, la asesora financiera o empresarial de Claudia Sheinbaum. Bueno, pues ellos son dueños de Minsa y prácticamente fueron regalos de Carlos Salinas de Gortari a Raimundo Gómez Flores. Y bueno, el primer acto de gobierno de nuestra flamante representante de la clase empresarial ante el gobierno federal, Altagracia Gómez, fue tratar de bloquear a su competencia, que es Maseca, diciendo que que era un monopolio y que tenían la obligación de vender parte de su empresa. Así se las gastan los asesores empresariales cuando llegan al poder. Como conclusión actual,
en el 2025, 30 años después de los hechos que acabamos de narrar, bueno, pues ahora quieren censurar Internet, las redes, precisamente porque los noticieros oficiales no hablan de lo que acabamos de hablar nosotros. Pero si ahora no le parece a la presidenta, al secretario de Hacienda, precisamente 30 años después del FOBAPROA, esta iniciativa de querer censurar a las redes, puede ser porque los documentos oficiales son públicos. Ahora no hay instituto de acceso a la transparencia. Y si un noticiero oficial jamás va a decir esto que estamos nosotros explicando, pero si a la gobernadora del Banco de México, al secretario de Hacienda, a la presidenta de la República, que a algún senador no le parece lo que estamos diciendo o a alguno de los implicados en el FOBAPROA, bueno, pues van a bajar este programa de redes en México, lo van a censurar y bueno, puede desaparecer el canal e inclusive cualquier medio donde nosotros estemos almacenando este programa. Sin duda, realmente son tiempos nuevos y debemos de entender que ahora se juega la vida realmente, por decir la verdad. Lo sabíamos que vendría y dejamos que pasara. No es que no hayamos omitido hacer algo nosotros, sino que la sociedad en México dejó que esto pasara, le entregó los 3 poderes de la Unión a un solo grupo, le entregó la Constitución y su devenir a ese grupo. Y todo ese grupo está nombrado dentro de la gente que se inició el FOBAPROA, por lo cual no se espera que vayan a ventilar mucho el asunto. Pero nosotros tenemos que hacer el comentario y nuestro pecho no es bodega para guardar las cosas, debemos de dejar una constancia de que aquí se platicó esto. Muchísimas gracias en donde se encuentren. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y esto fue La Resistencia. Cuídense porque la resistencia está en todos nosotros. General Pólvora, clandestino en México.